Esto es El Espejo de Vivian y Francesca, un podcast donde se habla, se escucha y se sueña fotografía. Nuevo episodio del Espejo de Vivian y Francesca con Inma Barrio. Con Leire Chazarra. Y hoy vamos a hablar de algo que nos interesa mucho y nos crea mucha curiosidad a todas y a todos, y es la relación de la fotografía, eso que tanto nos gusta, con la psicología. Y tenemos una de las personas, no me eches la bronca, Alfredo, que más sabe de todo esto. Vamos a empezar bien. Sí, vamos a empezar bien, en paz. Que más sabe de esto, que es Alfredo Oliva Delgado, que es autor de este libro que a nosotras nos ha encantado, Más allá del encuadre. A ver si se ve aquí bien, a ver si encuadra bien, Encuadra. ¿eh? Sí, se ve perfectamente. ¿no? Para la sí. gente que nos ve en YouTube, que también nos siguen mucho en YouTube, Más allá del encuadre, psicología del hecho fotográfico. Es un librito, yo siempre lo vendo así porque es importante, no es por quitar importancia. Es cortito. Ni porque te llegues No, porque hay comisión. gente que dice, jo, es un tocho. No, a ver, es No, cortito. es una lectura muy Está sencilla. escrito, además, que yo se lo recalqué el otro día a Alfredo cuando hablaba con él por teléfono, está escrito en un estilo que se entiende perfectamente. Sí. Uno no tiene que ser un experto en psicología, en teorías psicológicas ni cosas de esas, que para eso está Alfredo, para explicarnoslo así de bien a los que no dominamos el tema. Y además, pues hay cosas que te confirman un poco tus sospechas y hay cosas también curiosas que te llaman mucho la atención. Y todavía no le he saludado, aunque ya he hablado, pero perdóname. Alfredo, bienvenido al Espejo de Vivian y Francesca. Muchas gracias por invitarme, es un placer, ¿no? Y me alegra que os haya gustado el libro, lo que comentas, ¿no? Creo que lo comentaba el otro día contigo, ¿no? Es decir, lo primero que me dijo Juan María, que es un amigo nuestro con el que hemos compartido tantos programas de Full Frame, ¿no? Cuando me encargó el libro me dijo, Alfredo, tío, no vayas a ser un tocho académico de eso que hacéis que no te lo publico. los universitarios, que sois un coñazo a veces con la divulgación. Y es verdad que no es un aspecto que esté muy reconocido en la Universidad Española, ¿no? Que es la divulgación científica, ¿no? Y yo creo que tiene que ver fundamentalmente con que no se valora por parte de las autoridades académicas que se encargan de valorar los currículum y de promocionar al profesorado, con lo cual el profesorado está dedicado además, fundamentalmente a publicar en revistas científicas. En el ámbito universitario, que yo me he movido también un poco por ahí, sí, se valora. Además, yo me fui un poco con esa idea que luego he confirmado con otra gente, que al final se valora un poco el usar este lenguaje que es un poco como más para la gente que está muy metida en el tema, y cuando haces cosas en un lenguaje más accesible para un público general, no muy puesto en esa materia, eso se tiene como un poco de menos, ¿no? Claro, sí. A veces también tengo esa preocupación, digo, no me habré pasado, digamos, me he quedado demasiado corto en cuanto a ser un texto demasiado divulgativo. Demasiado coloquial. Claro, es que a veces, bueno, seamos sinceros, ¿cuántos libros de fotografía? No me estoy refiriendo a libros con fotos donde hay algo de texto, libros que tienen, digamos, un mercado muy claro, que es el del el aficionado que se está iniciando en la fotografía, textos que todos hemos leído. No me estoy refiriendo a eso, sino me estoy refiriendo al ensayo fotográfico, ¿no? Pues cuántas veces nos enfrentamos a un ensayo fotográfico y entendemos el 30 o el 40% de lo que allí está escrito, ¿no? Y Entonces, cuánta gente se los lee claro, enteros, que esa es otra. efectivamente, Que hay ¿no? gente que va de la introducción a la conclusión y dice, bueno, ya me he hecho una idea. Y ya está. ¿Y no hay claro, peli de esto? Y bueno, y la mayoría de los lectores pues somos universitarios y decimos, bueno, yo tan torpe no seré, ¿no? Es decir, no, pero es un mundo muy endogámico, el de las publicaciones universitarias, pues escribimos para nosotros mismos. Esto me está recordando cuando hablamos con Miguel Ángel Hernández del escritor, el segundo libro que sacó, ¿cómo era? El instante de peligro. El instante de peligro, que también se habla, hay un momento dentro de la historia en la que se habla que el personaje se ve como fuera de lugar en la universidad, porque claro, se da cuenta de que no habla como en ese lenguaje que se espera que es del que tiene que hablar, ¿no? El entorno fotográfico universitario, o vamos,
o en este Sí, caso en el tuyo, en el del arte también, ¿no? Pero sí, entonces es como sí. curioso ese punto de vista. Pues bueno, Alfredo ha hecho una pequeña mención de que Alfredo y yo tenemos un pasado juntos, por así decirlo, Que no turbio. porque no, nada turbio, nada turbio, porque Sepamos. no, no, porque Fue, Alfredo y yo fue, coincidimos en un podcast maravilloso en Full Frame con Juan María Rodríguez, que tenemos, yo creo que ambos un recuerdo estupendo de todo lo que compartimos allí. Disfrutamos mucho, sufrimos a veces, porque a veces hay que decirlo, también se sí, sufre en los podcasts. No Inma lo sí, pain, sabe. claro. no pain, no glory. Hoy estoy yo aquí sufriendo de alergia. Coincidimos allí y yo cuando empezamos con este podcast yo tenía la cosa de eso, de que a mí también estos temas me interesan mucho, porque yo fui una de esas muchas que siempre cuando vas a elegir carrera universitaria siempre la psicología siempre estaba ahí, luego te vas por otros campos muchas veces, ¿no? Pero la psicología siempre es algo que nos crea a todos muchísima curiosidad y también dentro del mundo de la fotografía. Y Alfredo sabe mucho de esto, no solo porque sea, bueno, él está ya jubilado, que me da mucha envidia, pero porque haya sido profesor universitario de psicología en la Universidad de Sevilla, es doctor en psicología, o sea que sabe muy bien de lo que habla y lo que dice, pero Alfredo también es un estupendísimo fotógrafo, autodidacta y amateur, como le gusta decir a él, pero tú tienes unas imágenes que son estupendas, son muy, muy estéticas, unas imágenes con mucho gusto, trabajas muy bien el color. ¿Tú cómo llegas a la fotografía, Alfredo? Bueno, mm, llego en dos momentos diferentes, ¿no? Hay un primer momento, un pasado que era muy atrás, que es que cuando tenía alrededor de 19 o 20 años, ya tenía un cierto contacto con la fotografía porque mi padre era muy aficionado y mi abuelo Mm, era mi abuelo paterno, había sido fotógrafo. También tenía un tío muy vinculado con el mundo del cine, que tenía cines y a los 20 años aproximadamente hice un taller, yo creo que estaba mm, organizado por el Ministerio de Cultura en una sección que tenía aquí en Sevilla. Hice un taller, lo típico de aprender a revelar, ¿no? Y entonces pues compramos con unos amigos, pues compramos una ampliadora y montamos un laboratorio en un piso que tenía mi pareja, mi mm. mujer, en aquel momento mi pareja, sigue siendo mi pareja, aunque entonces no era, Ha no era, aguantado hasta no ahora, ¿eh? era, no Hay era, esos no era- momentos de sí. revelado íntimos. Esos cuartitos. El cuarto oscuro. El cuarto oscuro. Sí, esos cuartos oscuros Tiene su punto el cuarto oscuro siempre. que tanto callan, ¿no? Tantos secretos guardan, ¿no? Y ahí pues estuvimos como 2 o 3 años, pero luego ya cuando también he sido bueno, bastante aficionado a pintar, ¿no? De hecho iba a estudiar Mm. Bellas Artes, pero empecé arquitectura, lo dejé para Bellas Artes y luego terminé en psicología, Madre ¿no? mía. Jolín. Entonces, sí, esos momentos, yo Sí, que trabajo en adolescencia le llamamos de búsqueda de la identidad, ¿no? De una eso. identidad vocacional y son frecuentes Sí, esta búsqueda, ¿no? Y sí. esta exploración, ¿no? Para cuando tienes si quieres conseguir una buena identidad, explorar está bien, ¿eh? Sí, Estos hay que cambios, Es equivocarse. necesario. Vamos a efecti- hablar, e- hay que equivocarse, ¿no? Si no, no se efectivamente, aprende. Mm, efectivamente, así es. Muchas veces cuando tienes una identidad, dice, yo desde que tenía 5 o Sí, 6 años quería ser pues, fotógrafo, sí, maestro, y eso hay que dudar de eso, porque eso es lo que en sí. psicología llamamos una identidad en moratoria, perdón, hipotecada o Mm, prestada. Una identidad prestada y muchas veces por la presión del entorno, de la mm. familia, de los padres. Entonces sí. el dudar y el Eso es buscar como el no es típico que ha estudiado derecho porque le han obligado en casa, ¿no? efectivamente. Y luego a lo mejor a los 30 años, Y pues luego hace está. bellas artes. Será así. Sí. Sí. Que, bueno, mantiene el derecho como sustento, pero Sí. hace bellas artes, ¿no? Eso es Entonces, como, perdona, eso es como decía Martin Parr cuando le piden, el fotógrafo Martin Parr, cuando le piden dar mm, consejo pues en los talleres que da y eso él siempre dice, Martin Parr no se corta un pelo, y suele decir siempre, buscaos un oficio, una profesión en la que sí, vivir y luego haced fotos, pero como Sí, diciendo, aparte de eso. aparte de eso. sí, eso también. Acabo de leer un libro, luego si hablamos de creatividad, pues Sí. Sí. porque es una buena recomendación. Pero también comenta eso Rick Sabin, ¿no? Que es un productor musical. Es Y este libro, Alfredo.
Lo tengo yo aquí encima para... ¡Ah! Estamos Bibis. enseñando los dos el mismo libro. Sí, mira, Lo tengo yo aquí sí, para leerte luego una sí, cita, ¿eh? sí, sí. Ah, o sea, la has leído ya, ¿no? Entero no, estoy en ello, Ah, ¿eh? vale, Porque vale. este libro es para leerlo a cachitos. Mm, Sí, pero es un libro que también está escrito en un lenguaje así Sí, muy coloquial, muy sí, directo. Y fíjate que al principio cuando empiezas a leerlo puedes tener la sensación de, "Buah, cuando dice que la creatividad viene de una fuente externa, dice que me está sí. contando el Sí, que parece Mahara este". que tiene que ser unos iluminados. Perdón, voy a Eh, decir el título, Alfredo, porque para la gente que Sí. no nos ve, es El acto de crear una manera de ser de Rick Rubin. Mm. Entonces, pues, si habéis visto algún vídeo suyo, además va un poco de gurú, ¿verdad? Sí, Con esas barbas con y esos tal, pelos. con esos pelos, ¿verdad? Y te da una Sí. sensación un tanto extraña. Pero luego, si como yo has leído, porque estoy leyendo ahora bastante, porque en el libro, más allá del encuadre, la parte que me ha quedado un poquito más flojita Sí. y que tiene que ver con los plazos que me puso el Centro Andaluz de la Fotografía, quien edita ¿Cómo el son, libro, la eh? ¿Cómo colección, son? ¿no? Me pusieron unos plazos muy estrictos, ¿no? Pues esa Sí. parte me quedó un poquito flojita. Entonces estoy leyendo mucho porque quiero sacar otro libro Ujú. centrado exclusivamente en creatividad. Entonces, claro, estoy leyendo mucho académico, ¿no? De cosas que tienen que ver con la psicología de la creatividad. Mm. Y es curiosísimo, pero el libro de Rick Rubin se basa fundamentalmente en su experiencia en la producción de grupos musicales, Sí, él ¿no? es productor, sí, mm, musical. Entonces, son muchas intuiciones, evidentemente no tienen ninguna base empírica de estudio sí. ni nada por el estilo, se basa en su experiencia. Pero Mm, claro, yo te diría que el 70 o el 80% de las cosas que comentan coinciden mucho con los que nos dicen los estudios de corte más experimental o de corte más empírico mm. en el campo de la psicología de la creatividad. Por eso es un libro que yo creo que es muy recomendable. A mí Mm. me ha A mí me está gustado, gustando mucho, ¿eh? me ha gustado muchísimo por ese estilo fresco y digamos por Mm. esa visión tan intuitiva y tan diferente Sí. a lo que uno está Y la acostumbrado a forma leer y la forma de contarlo. Hay que cua- decir, porque hay gente cuando que... lee libros que también está muy bien, Sí, por ejemplo, Creativity, sí. Está enseñando Alfredo algunos de los libros que mm, está leyendo. muy académicos, ¿no? Sí, Entonces, claro, pero es un contrapunto que está muy bien. efectivamente, tiene Eso esa es. frescura que te Mm. va muy bien. Este libro, además, el de yo, porque hay gente que todavía te pregunta esto. Esa pregunta ¿y el libro tiene fotos o es todo letra? Eso que ah, preguntábamos cuando éramos estudiantes. El de Rick Rubin no tiene fotos y tampoco tiene el de Alfredo. mm. Pero el de Alfredo no tiene fotos, pero creo que ha tenido una reclamación de derechos de autor. Sí, Alfredo, cuenta eso, bueno, por favor, que es muy curioso. sí, bueno, el libro no tiene fotos por lo que os podréis Es imaginar, es cortito, decir, se lee Mm, fácil. por, No me lo eches patas porque no tenga fotos, por por favor. por una parte, bueno, estamos acostumbrados a ver estos libros que tienen fotos tan preciosas, fotos Sí, monísimas y tal, y está sí. bien, y ya te Y digo luego algunos que tienen poca tiene, chicha, ¿eh? que tienen su público, ¿no? Mm, Yo he leído, pues ya no leo ese tipo de libros, pero todos lo hemos leído, ¿no? sí. Entonces, claro, tienes que, si tú quieres utilizar, como era mi caso de utilizar fotos de grandes autores y no fotos propias, ¿no? Que hubiera sido otra opción, pues tienes que andar contactando pues con el autor o con los herederos del autor, solicitando permiso, pagando los derechos de autor y luego lo que es la impresión, pues evidentemente se encarece, con lo cual en Claro. lugar de tener este librito de 15 euros, ¿no? Pues tendríamos otra cosa Otro de distinta. 45 o 50. Entonces no tiene foto. Claro, el que no tenga foto no quiere decir que en algún momento, como nos pasó el otro día, llegó una carta, un email a la editorial riñéndonos porque habíamos utilizado sin permiso una foto de Saul Leiter. El email lo enviaba la Fundación de Nueva York, Saul Leiter, y Sí, exigían el hecho de que fuera una editorial universitaria no nos reclamaba mucho dinero en principio, pero, pero nos reñía y nos pedía, nos exigía que sí, le enviásemos el texto y las imágenes que se habían sí. utilizado. Evidentemente se les envió el PDF donde pudieron comprobar Que no no había ni solo una. que no había ni una foto de Sol Leite, sino que todo lo contrario,
se le elogiaba mucho porque el Sí, autor es un admirador, bueno, es uno de mis fotógrafos sí. preferidos, Saul Sí. Leiter, y evidentemente cuando vieron aquello se disculparon, ¿no? Mm. Tuvieron la elegancia de Es muy, bueno, disculparse, ¿no? es curioso, es curioso. Ahora que citas a Saul Leiter, en este libro tú citas a Saul Leiter para hablar de una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, porque siempre solemos decir que son las fotografías un poco las que tienen que causar ese efecto en la propia imagen, la composición de la fotografía, bien sea pues, por las formas, por los colores, a través de ese es el mecanismo en el que siempre estamos pensando a la hora de llegar un poco al espectador de la imagen. Y tú pones en valor una cosa en la que yo no había caído, por ejemplo, que es el tema de las texturas. Cómo las texturas, tanto la textura no solo del papel en el que tú estás viendo la imagen, sino la textura de los objetos representados en la imagen, cómo eso, el tacto, en ese sentido es un sentido mucho más primario y que nos llega mucho más hondo que la propia vista, ¿no? Entonces tú, una de las cosas que me ha llamado la atención de este libro es cómo pones en valor la fuerza comunicativa, por decirlo así, de la textura en las Sí. fotografías. Sí, quizás sea uno de los motivos por los que me gusta tanto Soul Later, ¿no? Y otro, luego lo comentaré también, pero el tema de él utiliza las texturas sobre todo con esferas invernales en Nueva York, donde muchas veces toma las imágenes desde detrás de un cristal que está empañado. Y una forma de añadir textura, ¿no? Sí. También la niebla, pues también añade esta textura y crea esa perspectiva visual, ¿no? Que le da tanta profundidad a la foto. Entonces, claro, lo que es la sinestesia es algo que es muy importante, pero que, bueno, que todos supongo que sabéis, para que no lo sepa, pues lo aclaro, que es cuando una estimulación que va dirigida a un sentido es capaz de estimular otro sentido en algunas personas. Por ejemplo, hay personas que dicen que cuando escuchan una determinada música pueden ver colores o al revés, ¿no? Entonces, ese sentido de la sinestesia, que es bastante infrecuente, y que solo afecta a un 4 o un 5% de personas, nunca más de un 10%. Cuando se trata de la sinestesia que tiene que ver con el tacto, está mucho más extendido, está mucho más generalizada. Además, como tú bien comentabas antes, el tacto es un sentido muy primario, porque es el primero que desarrolla el bebé y porque también tiene que ver con el mundo de los afectos, ¿no? Claro, el hecho de que yo haya trabajado a nivel teórico mucho en mis estudios, en mis investigaciones, lo que es la teoría del apego, que la teoría del apego es la que explica el vínculo que se establece entre el recién nacido, entre el bebé y sus cuidadores, vínculos que pueden ser más seguros, más inseguros en función de cómo haya sido el trato, hace que esté muy relacionado, que la estimulación del tacto esté muy relacionado con nuestro mundo emocional, porque nos despierta emociones que tienen que ver con ese vínculo. Entonces, claro, en función del tipo de apego que cada uno de nosotros hayamos establecido con nuestros cuidadores, ya sea un apego seguro o un apego inseguro, que puede ser de dos tipos, pegajoso, celoso o distante Sí. y frío emocionalmente, pues podemos sentirnos más o menos atraídos por ese tipo de textura, en mayor o menor medida, pero nos toca mucho, ¿no? Entonces, claro, yo llego ahí por una parte por esa, digamos, por ese interés académico que siempre he tenido por la teoría del apego y también probablemente por mi propia experiencia de vinculación afectiva con mis padres, ¿no? Que también determina que te puedas sentir más o menos atraído, más o menos tocado. Pero yo creo que en general la mayoría de la gente que ve las imágenes que te digo yo, de Paris la Nuit, De Brasil. De Brassai. de Brassai, ¿no? Pues es muy difícil que no te sientas tocado a nivel emocional, ¿no? Porque se combinan dos cosas, se combinan por una parte esas texturas emocionales, por otra parte ese mundo nostálgico un poco perdido, ¿no? Y que además se muestra en blanco y negro, ¿no? Que para quienes tenemos una cierta edad, pues nos retrotrae a las primeras imágenes que vimos en la Sí. televisión o en fotografías, porque la televisión en color llegó a casa, Sí. en mi caso, pues Ya de tarde, ¿no? mayor. Nosotras somos un poco más jóvenes, Sí. pero Sí, sí. Yo quiero hacerte una recomendación, Alfredo. No sé si Sí. habrás visto la película de Vidas Pasadas.
Sí, Es la he una visto peli recientemente. y y no te La, recuerda sí, a Saul Leiter determinados sí, sí, fotogramas sí, durante la sí, película. Es sí, sí, que es sí una que maravilla. que es verdad, la he visto hace muy poco, ¿no? Y es verdad que muchas veces ahora como consumimos tanto, no solo imágenes, como Mm, dice Foncuberta, sino también series, cine, Mm, pues ya tiene, porque antes ibas al cine y te leías el prospecto, digamos, te lo leías antes, salías del cine y hablabas con la gente y ahora pues realmente ves tanto, se te acumula mm, tanto y yo Sí, soy un gran amante del cine sí. asiático. De hecho, hace unos días vi una película de Coneda que también, ¿cómo se llamaba? Joder, la vi en la tele. Es que tenemos tantas cosas en la cabeza, Mm, No Alfredo, y sé si tantas está imágenes. en Filming quizá Mm, y maravillosa. Entonces me gusta mucho el cine asiático. mm, Y es verdad lo que sí. tú dices, ¿no? Mm, Que ahí tal vez las imágenes cuando visita Nueva York, es la ciudad que sí, visita, ¿no? eso Visita, es. pues claro. Y luego yo creo que los encuadres, ¿no? El tipo de encuadre, porque Soul Later y ya antes te comentaba que aparte de las mm, texturas hay algo que caracteriza mucho, y por supuesto el color, a Soul Later, y es que es un fotógrafo que aún siendo un fotógrafo de calle, porque podríamos mm, decir que es un fotógrafo de Mm. calle, aunque a mí no me gusta poner etiquetas por una cosa que en la que coincido con Rick Rubin, que Sí, lo que viene a decir es que las etiquetas siempre merman la creatividad porque te ponen sí, límites, ¿no? claro. Y Sí, total. en la creatividad hay que jugar mucho. En el mundo Mm, del arte hay que Mm, jugar, hay que romper reglas, hay que romper límites. Claro, si tú estás diciendo la fotografía de calle tiene que ser de esta sí, manera, pues te mm. estás, digamos, dejando llevar limitando. por lo convencional, ¿eh? Entonces, una de las cosas que yo creo que hace que la fotografía de Sol Leiter sean tan interesantes es que, al contrario de muchos fotógrafos de calle que solemos tirar de grandes angulares, él utiliza distancias focales bastante largas para lo que es habitual, con lo cual los encuadres los cierra mucho y eso le permite aislar detalles, ¿no? Pues claro, muchas veces lo que nos ocurre es que en el libro pues hablo mucho de las maneras de mirar, ¿no? De Mm, eso que yo llamo, en psicología llamamos los estilos cognitivos, que son formas que tenemos de mirar, de procesar la información y que uno de los estilos hace que tengamos una mirada o más abierta o una mirada más cerrada. Yo tengo una mirada muy abierta, mm, muy abierta, es decir, de focales cortas, de meter mucho, salvo excepciones de cierta complejidad, de meter muchos elementos, aunque estoy intentando cambiar un poco, ¿no? mm. Entonces, claro, cuando ves una mirada diferente de alguien que mira de forma distinta a ti, eso te resulta muy atractivo, Es súper porque estimulante. entonces, claro, Mm, cuando yo hablo de los estilos cognitivos, ayer lo comentaba con la gente de la FOGA de Granada, ¿no? Mira, es importante conocer cuál es tu mirada, tu mm, estilo cognitivo, tu manera de mirar, si eres dependiente de campo o si eres independiente, es decir, con una mirada más abierta, o con mm, grandes angulares o con teles cortos, también si tiendes a la complejidad o mm. a simplificar mucho las Y imágenes, eso, por ejemplo, aislando. es que a mí esto me llama siempre mucho la atención. Por ejemplo, que, bueno, no tanto las fotos que hacemos, que también, que siempre, eso yo creo que no lo duda nadie, ¿no? Que las fotos que hacemos dicen también mucho de nosotros, mucho más de lo que nosotros Mm, queremos, ¿no? sí, Eh, sí. pero, y las fotos que nos gustan, quiero decir, porque yo, por ejemplo, yo siempre suelo decir, ¿no? A mí me gusta mucho la fotografía en blanco y negro. Mm, Las composiciones, yo soy como muy minimalista, ¿no? O sea, estas Mm. composiciones limpias, minimalistas, un blanco y negro muy bien trabajado, también de mucho contraste. ¿Eso qué dice de nosotros, por ejemplo? ¿Eso qué dice de mí, Alfredo? Doctor, no, ¿me puede hacer no, un Eso diagnóstico? no. también dice algo de uno Sí, mismo, ¿no? claro, pero tampoco tenemos que exagerar. Es decir, eso lo que dice de ti es que tu estilo cognitivo es de nivelación más que de acentuación. ¿Por qué? Pues porque te gusta reducir, al menos en lo que me has Sí. comentado, de reducir con el contraste mucho la gama tonal, es decir, pierdes ahí grises, con lo cual Mm, reduces mucho la gama. Al simplificar, pues también
tiendes a nivelar, huyes digamos, de la complejidad, al menos a nivel visual, Sí. no a nivel, no Sí, a porque yo nivel soy de muy compleja. interpretación. Claro, es decir, es que una cosa es la simplicidad, eh, o incluso la ambigüedad, ¿no? Sí, Desde el punto de vista perceptivo, visual, y otro a nivel sí, cognitivo, porque una foto puede ser muy sencilla desde el sí. punto de vista de la composición, pero ser tremendamente sugerente o ambigua a nivel cognitivo de Mm. la interpretación, ¿no? Es decir, yo siempre Y digo, por ejemplo, sí, perdona que te interrumpa, ¿eh? Es que a mí este tema me estimula mucho. mm, Eh, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Que el color a mí me agobia a la hora de hacer mm, fotos y a la hora de ver fotografía también, ¿eh? O sea, sé distinguir la fotografía en color, que es buena, que está bien hecha, pero es mm, un tipo de fotografía que a mí, y por ejemplo, a la hora de hacer fotos, a mí el color me agobia mucho. Yo por eso mm. normalmente fotografío en blanco y negro. Sin embargo, el color, y dices tú en este libro, que es una forma también más directa, no sé si lo estoy expresando bien, de llegar a la emoción. El blanco y negro Sí, es una abstracción, ¿no? Mm. Entonces, eh, sí, claro, mira, tienes que tener en cuenta que cómo se suscitan las emociones, los estímulos que nos suscitan una determinada emoción, esa respuesta emocional, una respuesta, digamos que no siempre es aprendida. Algunas son aprendidas, pero otras tienen que ver con, digamos, digamos, respuestas más o menos instintivas que tienen que ver con el contexto en que hemos evolucionado como especie, ¿no? Y hay cosas que nos producen miedo, nos producen ansiedad, nos provocan tranquilidad. El ejemplo que yo pongo, ¿no? De la fotografía de horizontes muy abiertos, mm, Mm. donde todo está a la vista, que a nuestros ancestros pues, le daba la tranquilidad de que no iban a ser devorados por una fiera, ¿no? Ese mm, es un ejemplo de una respuesta que es intuitiva, ¿no? Igualmente, pues hay colores que nos provocan ciertas relaciones porque tienen que ver el verde, pues también no resulta muy atractivo porque tiene que ver con recursos, sobre todo con la naturaleza, ¿no? El agua, pues, el azul, el cielo, el mar, el agua es azul y son colores que resultan muy atractivos. El rojo también nos activa emocionalmente, mm, pues porque el color rojo, por ejemplo, en el rostro nos dice mucho de interpretar la emoción que tiene el otro y por eso le prestamos tanta atención y por eso nos activa y es el color de la sangre. Entonces, claro, mm. venimos de fábrica muy predispuestos a que los colores nos despierten determinadas emociones que son muy primarias Lo y que que pasa, van, perdón, Alfredo, es que sí, estoy pensando ahora, tú estás hablando en realidad desde una mirada occidental, ¿no? Porque los sí, colores no se interpretan de la misma manera en Occidente que en mm, Oriente y en según qué diferentes culturas, ¿no? Creo que eso también es importante matizar, que no un sí. rojo aquí es igual Un que en blanco Corea o o un un negro, blanco, por eso ejemplo. es. Mm, claro, y eso también lo comento en el libro. Sí, y yo respondiendo a la primera pregunta, afecta mucho el mundo emocional. Ahora bien, como comenta Inma, pues realmente digamos, la moderación que ejerce la cultura es muy importante. Y esa es una de las moderaciones que ejerce la cultura que hace que sea tan difícil establecer esta relación tan estrecha que en algunos libros o en algunas páginas de internet vemos el naranja provoca esto, el Sí, rojo lo otro. Mm, Además, la mayoría de de estas relaciones tienen muy poco fundamento. Lo que sí es evidente que el rojo provoca activación fisiológica y el azul relaja. Más allá de, bueno, y que también hay colores que gustan más que otros. El color más apreciado, con independencia de la cultura, suele ser el azul. Pero es verdad que luego hay una moderación ejercida por la cultura. El ejemplo que habéis puesto del blanco, del negro, en Oriente o en Occidente, que significa mm. cosas distintas. Pero luego el contexto en el que ves el color, ¿no? No, el contexto tanto de los colores que hay al lado que influyen en la percepción que tú tienes de ese color, no es lo mismo ver un color o la saturación o la mm, luminosidad de ese color. Y hablas de rojo, pero ¿de qué rojo me estás hablando? Si hay 400 tipos de rojo, ¿no? Y luego también que no es lo mismo ver ese rojo digamos, en un vestido de una chica sexy, ¿verdad? mm, Que en la camiseta de un defensa del equipo contrario, ¿no? O mm, en la sangre, o decir, que el contexto donde veas
el color, donde apliques el color, va a generar una respuesta distinta. Por eso hay que ser muy prudente. Y No, tenemos no, que romper estereotipos, ¿eh? Sí, sí. Que al final el asociar también, que es normal, ¿eh? Estamos en un momento interesante y potente de romper con determinadas cosas, pero sí que es verdad que de repente que un vestido rojo se asocia a una mujer sexy y el equipaje rojo de Sí. fútbol, ¿no? Joder, pues ¿por qué no va a ser la Jenny Hermoso o alguna de estas con el equipaje rojo, ¿no? De la selección española y, oye, pues uno en tanga, yo qué Sí. sé. O que no tenga que Sí. haber esa cosa, ¿no? Pero Sí. que creo que también es importante que lo mismo que decíamos, que nos estimula a ver cosas que no tienen nada que ver con el tipo de fotografía que trabajamos, que nosotros mismos, desde el punto de vista de fotógrafas y de fotógrafos, demos ese pasito de romper la barrera, ¿no? De Sí. decir, voy a probar por aquí, igual luego no es lo tuyo, ¿no? Pero como decías tú que eres también de mente abierta, has dicho, ¿no? Sí. Y lo has expresado así, De creo. mirada Mirada Esto, abierta. de mente abierta no sé, espero que sí. Es distinto. Bueno, pero no tiene nada que ver No, pero bueno, ya, con a ver, utilizar una focal eso larga o es. corta. eso es. Eso es. Mira, creo que lo comento en el libro, ¿no? Si hay alguna relación entre la focal corta o la focal larga, digamos, la dependencia en dependencia de Sí, campo, con algunos rasgos de personalidad que normalmente la gente más independiente de campo, que siente aislar más detalles, sí, centrarse más en la forma aislándola del fondo y tal, suele tener una mentalidad un tanto más analítica, sí, puede ser más obsesivo, más de detalle, ¿no? Mientras que quienes tenemos una mirada y suele interesarse más por temas de tipo abstracto o sí. profesiones que tienen que ver pues, teórica, como la física o la Mm. matemática o la ingeniería, mientras que las personas dependientes de campo, pues solemos tener una mayor sensibilidad social hacia detalles interpersonales, son ser más empáticas, pero eso no quiere decir que esa correlación Sí. sea total Esto- y que el independiente de campo sea un psicópata Ya. o Sí. frío y maníaco. No, 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 O sea, vamos sin a ver ninguna, tu sin ninguna archivo de empatía, fotos, a sin ver si tienes ninguna, algo que ocultar. sin ninguna empatía, sino Sí, que realmente hay una cierta relación, ¿no? sí, Sí. Y sí. tiene sentido. Y luego, por otra parte, que tampoco nos situamos en los dos polos, es decir, Ya. en uno u en otro polo. Mm. Hay Es muchos decir, que grises ahí, ¿no? efectivamente, Siguiendo la metáfora del color. es igual que cuando le preguntamos o alguien nos dice, ¿eres introvertido o extrovertido? Y tú puedes decir, pues mira, entonces me aplicaron un test y salí en el Sí, percentil 50, es decir, justo en medio, ni soy introvertido sí. ni extrovertido, por esto igual. Mm. Y además, es decir, y volviendo a algo, os daréis cuenta de que como no me metáis en veredas, soy muy caótico. Tú Y me- tranquilo, Bueno, que te bueno, seguimos el hilo no te perfectamente. preocupes. vale. eh, eh, l- mm, el hilo lo he perdido yo No, ahora. no, no te No, preocupes. Yo tengo no, una no, 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 pregunta. Tengo no, una no, no. pregunta, Alfredo. ¿Qué he retomado? ¿Qué he Espera, retomado? espera, que lo que quería decir que si te sitúa, que estábamos hablando de eso, pero hemos Mm. ido a otro extremo, Sí. si tú ves que eres una persona muy niveladora o que te centras mucho en los detalles, Mm. y a lo mejor vas en esto que sales con un amigo, una amiga a hacer fotos y esa persona tiene una mirada muy distinta a la tuya. Entonces, cuando tú miras su foto, muchas veces te sorprenden más que las tuyas. Dices, Sí, coño, como eso no lo he visto yo, ¿no? sí, es Porque verdad. tiene una forma de mirar muy distinta y hasta te gustan más muchas Pero eso es veces, incluso ¿no? fotografiando un mismo objeto, una Sí, misma sí, sí, escena, sí, Sí. la mirada cambia muchísimo de una persona a claro. otra. Es muy curioso ver eso. Mm. Es muy Entonces, curioso. es bueno, yo siempre digo que es bueno decir, mira, muchas veces alguna gente piensa que tener estilo es llevar 5 años haciendo el mismo tipo de fotos, que los Ay, hay, no. ¿eh? Que hay gente que Sí, encuentra un filón, ¿verdad? Y dice, yo es que tengo un Sí. estilo muy marcado y la gente me reconoce en mi foto. No te va mm, a reconocer si has hecho, Te ha si, faltado decir, si, ¡joputa! Te ha si quedado lleva, muy. si llevas 10 años haciendo la misma sí, foto, claro. entonces, claro,
El estilo es algo diferente, ¿no? El estilo tiene que El, ver con... el estilo no es Mm, reiteración, ¿no? no, no. Creo que es la palabra que usas tú en el libro, además. Sí, quizás. El estilo es, digamos, como tú te vuelcas. Hay algo de ti que se plasma en tus imágenes con independencia de que la temática sea. Me parece que era Julián Ochoa el que el otro día me comentaba. Yo le llamo a eso el hilo conductor, ¿no? Mm, El hilo conductor que une una fotografía con otra a pesar de ser tan diferentes, eso ¿no? es. Entonces yo siempre digo, mira, rompe, digamos, Sí. esa mirada tuya, amplíala, porque eso te va a dar más registro y porque va a enriquecer tu manera de mirar y no va a romper tu Y estilo, al porque tú revés, mismo lo va a además enriquecer. vas a disfrutar más también, porque luego nos pasa que nos aburrimos y llegan las crisis Efectivamente. creativas En casillas. y llega todos los agobios Llega, estos. llega el bloqueo, Exacto, el exacto. bloqueo Alfredo, tengo aquí una sí, pregunta que te sí, quiero sí, hacer. sí, Déjame venga, preguntarte, venga, Jolín. venga, venga, Que el venga. que ha venido a hablar de su libro es él. Sí, pero yo he venido aquí Te a ha salido de la vena la paca, pero hombre. es que yo he venido aquí a preguntar. Dale. Que quería Ve- decirte, además así creo que lo vamos a hilar con el tema de la creatividad, que es algo también que nos interesa mucho citar hoy. ¿Por qué este auge, bueno, un auge que por lo menos yo veo y creo que vosotros también veréis, es de esa parte tan introspectiva de la fotografía, ¿no? Esa parte como se le suele llamar terapéutica de la fotografía? Hay mucho trabajo estos últimos años de mirarse a uno mismo a través de la cámara, ¿no? Y yo, un poco a colación con esto, a mí me gusta mucho Francis Bacon, el pintor, y me gusta mucho Mm. también, me gustan sus obras, me gusta el planteamiento que tenía, cómo entendía el arte de experimentar y la creatividad. Y me gusta también muchas entrevistas, yo he leído muchas Hay, entrevistas. hay, hay, Perdón, hay no me va a dejar hacer la pregunta. sí, sí, te lo hago, Pon pero el dedo aquí por donde va. No, Ahí. estoy aquí, hay, aquí. ¡Ah! hay, hay un vídeo de Mala Sí. Sombra en YouTube sobre Francis Bacon que Ah, está sí. muy bien. Ah, pues ¿Eh? no lo he visto yo. Vale, Ostras, le Bueno, deberes, buscaré. deberes. continúa, Lo continúa. buscaré. No, y hay una frase, ya sé que yo hago preguntas largas, pero déjame, Mm. que yo llego a mi sitio, ¿eh? Pero Eh, eso ya me lo sé, de que ten en cuenta que hemos sí, compartido muchos qué programas puñetero. de entrevistadores, en fin, que eso, bueno, yo tampoco las hacía cortas, la verdad. Sí, éramos todos Mm, tendentes mm. ¿cómo se dice? A la retórica. A a la Pues verborrea. exacto. Bueno, yo le he puesto una palabra un poco más. Vale, verborrea, te lo acepto. Venga. Digo que hay una cita de Francis Bacon, estoy así con los Y dedos, estás parece que me estoy ahí. perdiendo. Estoy aquí, que dice: el arte es una obsesión de vida y después de todo, dado que somos seres humanos, nuestra mayor obsesión somos nosotros mismos. Mm. Cuando creamos algo, digo en general, no ya artísticamente, porque somos grandes creativos desde que nacemos, luego esa creatividad muchas veces se va perdiendo. Nos va a cortar. Mm. Creamos siempre, no sé cómo decirlo, lo que somos, reflejamos siempre lo que somos, tenemos esa tendencia. Sí, mira, yo no creo que sea algo intencionado. Evidentemente, en algunos, sobre todo cuando se trata de la escritura de tipo, sobre todo la de tipo más autobiográfico, por ejemplo, los diarios, hay algunos trabajos en psicología. Recuerdo que estuve como tribunal de una tesis sobre el diario de adolescente como una forma de autodescubrimiento, ¿no? Mm, Ahí evidentemente hay una intencionalidad en la que tú estás reflejando tus vivencias cotidianas como una forma de conocerte a ti mismo. Y tú puedes hacer también un diario fotográfico con esa intencionalidad, ¿no? Y eso evidentemente tiene un valor. Pero no creo que siempre cuando salimos a hacer fotos, cuando nos embarcamos en un proyecto, estamos intentando dar una respuesta de ese tipo, de conocernos mejor, de volcarnos en nuestras imágenes. Lo que ocurre es que inevitablemente en la medida en que tú, digamos, te dejas llevar en ese proceso creativo y te liberas un poco de todos esos límites, de todas esas ataduras, y dejas a un lado la conciencia, en que es algo que yo creo que comento en el libro, ¿no? De cómo la toma fotográfica es el momento quizá fotográfico más puro, ¿no? La mm, edición, la preparación son importantes, pero yo creo que el momento en el que decides meter dentro del encuadre una parte del mundo que te rodea, eso es lo que define de una forma más clara la fotografía pura, ¿no? Una imagen. En el momento en que tú, digamos, te sientes libre y acallas la conciencia,
pues tu mirada, quien va a guiar tu mirada es tu inconsciente. Y tu inconsciente es lo que eres tú, digamos, es lo que está al margen de tu conciencia, es todo lo que has vivido y aunque no lo recuerdes de una forma consciente, está ahí acumulado, es todo el cine que has visto y que en ese momento no recuerdes. Y yo puedo no recordar a lo mejor una película, la que comentaba antes Inma, ¿no? Vidas pasadas. Dentro de un año hago yo una fotografía y luego miro y digo, hostia, es muy parecido el encuadre, el enfoque y tal. Yo no he sido consciente de haber imitado, pero todo eso está aquí, ¿eh? En la medida en que yo acumule muchas experiencias, muchas vivencias visuales y de todo tipo, de lectura, todo eso es lo que define mi identidad, lo que me define a mí mismo como persona, todo eso está acumulado. ¿Y la creatividad qué es? La creatividad es fundamentalmente, no es, la creatividad no es siempre inventar algo nuevo, sino Mm, establecer nexos entre cosas, ¿eh? eso es. Establecer nexos, combinar. Mm, El valor fundamental de la creatividad es la combinación, total. combinar esas imágenes que provienen de una película o de un fotógrafo que he visto con una lectura, con experiencias personales y eso entra en un crisol que cuando mi conciencia, lo bueno de esto es que cuando mi conciencia está aparcada, está dormida porque estoy haciendo otra cosa, ¿em? Pues sale sin esfuerzo. Si Mm, no no es algo intencionado, si yo me vuelco en mis fotografías porque soy yo el que las hace y porque inevitablemente me dejo guiar por quién soy yo, ¿no? Entonces, el hilo conductor, digamos, que define un estilo es precisamente cómo me vuelco en esas imágenes con independencia de que la imagen tenga un contenido u otro y que tenga un tipo de composición más compleja o más sencilla. Claro, inevitablemente, digamos, voy a tener una tendencia, como Leire comentaba antes, sus preferencias van en esa línea, tienen que ver Mm, con su forma de mirar, tienen que ver con tu personalidad, mm, con tu propia identidad y la mayoría de tus imágenes a lo mejor tienen un estilo que desde el punto de vista compositivo también es muy mm, marcado, ¿no? Pero no es ujú, algo que busque de forma intencionada, digamos que es como si tu cuerpo te lo va a pedir y es tu inconsciente el que está mm, detrás en los momentos en que está burlando a la conciencia mm. para volcarse de una forma clara, es como la escritura automática, ¿no? Es Sí. decir, me parece, no sé si era cuando entrevistamos a Cristóbal Ara en el programa, o no sé si la primera vez o la segunda, que la primera creo que tú no estabas, ¿no? Yo creo que estuvo Y en la segunda. en la segunda, pues Que no sé si igual era la está por primera. aquí, ¿eh? Lo voy a dejar así caer. Igual le tenemos. Lo voy a dejar así. Ah, Y hasta aquí puedo estupendo, leer. porque es una maravilla. Sí, Disfrutamos mucho esos sí. programas. Y recuerdo que él decía muchas veces cuando estoy haciendo fotos con ese estilo que él tiene de Sí, meterse muy dentro de la escena, sí. hay momentos en que me siento tan metido dentro de la escena que es como si la cámara fuera sola, Ujú, ¿eh? Como si fuera haciendo la foto ella sola. Eso es, ¿eh? ujú. Eso es lo que yo quiero, lo que defino A como mí el me momento llama, ese de la sí, me intuición, llama, ¿no? y a mí me está viniendo a la cabeza una cosa que yo sé que me pasa a mí, sé que le pasa a Inma, porque compartimos muchos audios de WhatsApp con esas cosas. Pero es curioso cómo, no sé si es una frase de Picasso o quien dijo lo de que la inspiración te pille trabajando. Y es Trabajando, que la sí. inspiración, Alfredo, Mm, hablando de procesos creativos, es muy Mm, caprichosa. La inspiración no mm, aparece cuando uno se sienta delante del ordenador o se pone con la cámara. Porque a mí, por ejemplo, yo voy a contar mi caso personal. A mí me pasa muchas veces, yo soy muy de, pues eso, yo bebo de muchas fuentes, ver muchas fotos, leer muchos textos y luego se te ocurren ideas, ¿no? Pero se mm, te ocurren, a mí me pasa en momentos en los que precisamente no estás pensando en eso. O sea, yo tengo dos momentos habitualmente en el que de repente me vienen las ideas y nunca me pillan con un papel y boli, que es el problema de esos momentos. Uno es mm, cuando estoy en la ducha, el que relajo. yo creo que es igual, el momento ese que mm, relajas, igual Sí. has estado todo el día porque se te tiene que ocurrir un título para algo y no se te ocurre. Y de repente te metes en la ducha, a mí es que me ha pasado muchísimas veces mm. y se te ocurre. Y otro momento es cuando me despierto por la mañana en la cama y Mm, estás en esa especie todavía De de duerme de duerme vela. duermevela, vela, Mm, sí. tal, no sé, y de repente, ¡tas! Y yo siempre tengo una libretita en la mesilla. Mm, Porque luego esas cosas se te olvidan. Dices, luego me voy a acordar. Es mentira. no. Os aviso, mm. si os Sí, pasa. sí, Luego sí, se olvida. se olvida. Pero esos momentos, si te llama mucho la atención, porque dices, joder, he estado
toda la mañana rompiéndome la cabeza con 1000 posibilidades para intentar encontrar la frase, el título, no sé, para expresar. Y se me ocurre ahora, y eso es muy curioso cómo funciona el cerebro, ¿no? En ese Mm. momento. Sí, tiene que ver con lo que yo he comentado antes. Ese aspecto al que tú haces referencia lo recoge muy bien alguien que no siendo psicólogo, pero su libro, que se llama El Yo Creativo, Mm, y lo menciono en el libro. sí, Él habla de, digamos, le llama el sistema cibernético, me parece, de la sí, creatividad o algo así. Y bueno, es algo que en psicología está muy, muy trabajado, muy recogido, ¿no? Y es, digamos, como ese juego que hay. Utilizando una metáfora, imagínate, aunque no sea estrictamente cierto, que tenemos un hemisferio, digamos, que es el soñador, el sí, derecho, el creativo, el sí, libre, y el otro que es el que organiza, el que estructura, el del pensamiento analítico, ¿verdad? sí. Convergente, y el otro el del pensamiento divergente, El artista. el pensamiento lateral, el artista. Entonces, claro, esos momentos a los que tú estás haciendo referencia son momentos en los que la conciencia está callada, en los Mm, que el hemisferio izquierdo, digamos, está durmiendo, ¿no? sí, Está durmiendo, porque claro, el hecho de que los sueños sea cuando se combinan esas imágenes mentales sí. con una libertad absoluta y se te ocurren unas cosas que no se te ocurrirían Eso es nunca como cuando cuando estás despierta, aprovechabas que no estaban tus padres para hacer travesuras. Entonces, ahora que el A por el hemisferio este chocolate. no funciona. no sé, ahora que no se entera voy a jugar con las cosas de papá. Sí, eso es, claro. Entonces, claro, tú estás aludiendo a momentos de conciencia muy baja. Entonces, claro, yo eso lo recojo muy bien en el libro, cuando ya hablo de lo que hay una fase de preparación, ¿verdad? En el proceso creativo, que es todo ese trabajo que hay que hacerlo, ¿eh? No nos creamos que nos van a venir las ideas si no hay una No, las intencionalidad previa y una genialidades búsqueda. normalmente no son No, tales. no, no, Suele ser no. una Es decir, acumulación de trabajo anterior. sin trabajo previo no hay, pero es Mm, verdad que luego nos viene muy bien dar ese paseo, esa ducha, Mm, a meditar un poco y acallar la conciencia, porque en esos momentos es cuando, digamos, todas esas imágenes mentales que están en mm. el hemisferio derecho va a decir, ahora es la mía, y ahora me voy a sentir libre para combinarlas Allá voy. como sí. me salga de las Sí. narices. Y entonces yo siempre lo que recomiendo mucho, bueno, y cualquiera que trabaje en temas de creatividad, ¿no? Es decir, hay distintas formas de superar los bloqueos. Una es a la que tú has aludido y yo he incidido en ella, ¿no? De hacer una cosa, digamos, que tire poco de hemisferio izquierdo. Mm, Que sea, pues, hacer punto, sí. pasear, correr, hacer meditación y eso, digamos, va a Poner una darnos lavadora. oportunidad. Bueno, para mí eso Alfredo, no. sería, para mí Hasta poner aquí una podemos lavadora leer. tiraría mucho de hemisferio izquierdo, que sería una tarea Serías de O muy de, una gran. o creativo. de Doña Pilar, ¿no? Tiraría, bueno, pero si tuviera que hacerlo yo, tiraría mucho de hemisferio izquierdo, tendría mucha complejidad cognitiva para mí. Entonces, una tarea que cualquiera de nosotros considere Sí, que es más llevadera. Y luego lo sí. que también recomiendo mucho es llevar varios proyectos a la vez. ¿Eh? Si estás Ah, trabajando en sí. varios proyectos, sí, trabajar en varios proyectos, ¿por qué? Pues porque cuando te bloquees con uno, apárcalo y Mm, Ah, bueno, claro. empiezas con el otro. Y muchas veces cuando estás trabajando en el otro proyecto, Mm, te viene. eso es verdad. te viene alguna sugerencia, alguna idea que te viene bien Mm. para el Eso es otro verdad, yo que soy un poco proyecto, ¿no? caótica con eso, ahora me Sí. estoy dando cuenta, mira, pues es verdad. Yo me Mm. sentía mal por hacer varias cosas a la vez, yo por leer 4 libros a la vez y eso, pero vale. No, no, Ahora, no, no, no. Y Alfredo me queriendo ha comprar quitado, otro. sí, Alfredo me ha quitado mi complejo. Cua- 4 libros son los mínimos que yo llevo a la Y Yo soy, encima ahora bueno, jubilado, pues madre mía, eso tiene que Te ser. digo, sí, sí, sí. yo soy cualquiera de mis compañeros de departamento durante años podría corroborar que, bueno, que mi despacho era una cosa tremenda, Pues ¿no? como mi mesa ahora mismo, porque no se ve. Un puro caos. Y mal la ve, pero Sí. es, Bueno, De hecho, voy a contar una pequeña anécdota que es una tontería, pero bueno. eso es lo que va a contar. Bueno, no nos vemos desde hace 3 semanas, ¿no? Que hemos grabado la anterior, creo, más o menos, por ahí. Y entra y me dice, ¿no ves nada nuevo en el escritorio? Y yo,
¿Nuevo de qué? ¿Un boli nuevo? ¿Un No, post-it nada nuevo? diferente. O sea, nada No es igual. diferente. Y yo, joder, pues, digo, pues me pillas. Me dice, no, en el escritorio del ordenador. Claro, había quitado un montón de Porque el carpetitas que tenía escritorio en el de mi escritorio del ordenador también ordenador, es tela. pero no en el escritorio físico de donde nos sentamos. Y Pero digo, yo sé dónde está pero todo. puta trampa. Hombre, si queremos relacionar, digamos, esa mayor proclividad al orden o al desorden Sí. con la creatividad, pues yo diría que las dos cosas son necesarias, Sí, ¿no? total. Pensaba que Eh, ibas a eh, decir que viva el desorden, porque me estaba no, acordando no, del no. estudio de Francis Bacon, que también era Sí, tremendo. no. Si tuviera que apostar por algo, evidentemente, si la gente más ordenada suele ser más convencional. Y más convencional quiere decir, pues, menos Igual por creatividad, ¿no? eso luego, Alfredo, me gustan tanto las fotografías minimalistas y ordenadas, porque es el Ponen único orden orden en tu que casa. veo a mi alrededor. Sí, puede ser, ¿no? La atracción que sentimos por aquello que Por el consideramos opuesto, ¿no? Claro. no solo lo opuesto, sino lo inalcanzable. Lo anhelable Sí, también. aquello, claro, aquello. Alfredo, ¿cómo enchufas, eh? Sí, Ya tienes igual que, diagnóstico, Leire. igual que Caótica. también hay cosas que a lo mejor no son demasiadas serias, pero sí tienen una cierta, Mm. un cierto fundamento, ¿no? Siempre se ha considerado que cuando hay varios hermanos, el mayor suele ser el más convencional. ¿Por qué? Pues porque, digamos, es como la correa de transmisión entre los padres y los menores. Y los que somos los chicos, como en mi caso, digamos, somos... eh, un poquito El más eslabón perdido. rebelde, somos un poquito más Bueno, en rebeldes, el más caso de, Sí. desorganizados. en el No caso siempre se de mi cumple. hermana y mío, ella es bastante más convencional que yo y ella es pequeña, ¿eh? O sea que yo igual Mm, soy sí, ¿cómo es la excepción que sí, sí. Yo, confirma yo la estoy regla? contigo, Alfredo. Yo soy la pequeña, el Por eslabón eso, bailarín. Sí. por eso comento que realmente, pues bueno, tampoco es que tenga demasiado fundamento, aunque algo hay, ¿no? Y hay un Sí. libro de un autor, se llama Zuluaga, que se llama Born to Borro. be Rebel. Ah, Born to be Naz- Rebel. Ah, Ah, nacido para Born, ser mm, rebelde, sí. nacido para ser verde. Y él habla un poco de esto, ¿no? Pero un estudio con una seriedad limitada, ¿no? Así Cuestionable. que sí, cuestionable cuanto menos, pero sí tiene cierto sentido, ¿no? Hay Sí, cierta relación. sí. Entonces yo creo que un poquito de dosis de desorden viene Sí. bien Oye, y por hablando de romper desorden, lo convencional, sí. pero si tu idea, si quieres luego Ujú. eh, materializarla, vas a necesitar Cierto orden, sí. de O sea, cierto sí, orden, el desorden está bien para ciertas fases. claro, claro. Igual que yo quería ligar esto del desorden también un poco con el tema que tú también lo citas en el libro, con la importancia a la hora de crear del juego y más que del juego en sí, también de esa perspectiva un poco más lúdica, ¿no? Mm, Ligada un poco, yo siempre lo identifico mucho, yo tengo una sobrina de 5 años, ¿no? Y yo me fijo mucho en ella muchas veces, cómo ella descubre, cómo construye, cómo dibuja, mm, y ahí te das cuenta que al final, fijándote en ellos, ahí tienes un poco la clave, ¿no? El ser libre mm. de sentir curiosidad, pero en un sentido muy amplio, ¿no? Claro. De experimentar las cosas un poco a flor de piel, ¿no? Porque según nos vamos haciendo mayores, nos vamos conteniendo, ¿no? sí. Y la Claro, creatividad tiene mucho que ver con el juego y la curiosidad. claro, y Inma me parece que utilizó antes la expresión, es que cuando vamos creciendo nos van cortando las alas o nos van Sí, limitando o algo sí. Sí. así, ¿no? Es decir, Mm. la primera manifestación de la creatividad en la infancia es el juego simbólico. El juego simbólico es cuando un niño o una niña coge en este bolígrafo y dice, esto es un avión, porque está Eso es. representando algo diferente. Es la primera metáfora, por decirlo de Ujú. alguna manera, ¿no? Pero claro, luego la escuela no es que se caracterice, bueno, si No. vosotras sois más jóvenes que yo No, pero y tampoco vuestra nos pillo muy escuela Igual, creativas, ¿eh? no. No. pero en la escuela el niño creativo o la niña creativa, el alumno creativo molesta, ¿no? Y en general, Sí. pues te va limitando, te va centrando mucho en la resolución de los problemas que son de pensamiento convergente, ¿no? Y si se La va racionalidad, las reglas, los limitando. Entonces, sistemas, ¿no? claro, el tener la capacidad, siendo un adulto ya hecho y derecho de una persona adulta, de seguir queriendo jugar, romper las reglas, superar los límites, ser muy loco, eso siempre, siempre viene bien. Entonces, claro, el otro día, no sé si era en el podcast con Juan o en algún otro, salió el tema, ¿no? De hasta qué punto
bueno, y yo creo que lo menciono en el libro, pero si yo no lo menciono, estoy seguro de que Rick Rubin sí lo menciona Sí, porque el en el libro es mucho libro, más ¿no? gordo que el tuyo. Sí, bueno, es más gordo, pero tiene la La letra más letra grande, pero tampoco, sí. sí, Más tampoco espacios. engaña, ¿eh? Lo digo para los potenciales lectores, no os asustéis por el grosor, porque de No, verdad es se un lee muy libro fácil, ¿eh? que se lee Sí. muy fácil, muy bien y relativamente rápido, ¿no? Entonces, Además es mejor no claro, leerlo todo seguido, ¿eh? Es mejor hacerlo cachitos, cachitos. Ahora eh, sí, Alfredo. es decir, la relación que puede haber entre competencia, conocimientos y formación. Mm, ¿M? Por un lado, ingenuidad y capacidad de volar libremente por otro, ¿no? Porque en la medida que vas creciendo en conocimiento, te vas conociendo más las normas, muchas veces te vas anquilosando en un estilo de tal forma que te cuesta más trabajo superar los límites, ¿no? Entonces, los grandes creadores, y Rick Rubin hace referencia a ellos, son aquellos que son capaces de no perder esa capacidad de jugar a pesar de haber adquirido una gran habilidad o alguna competencia técnica importante, tanto en el mundo de la música como en el mm, mundo de la creación artística o fotográfica, ¿no? Entonces, es muy fácil que la medida, y además eso yo antes de leer a Rick Rubin y tal, creo que lo escribí en algún post en el grupo que teníamos en Full mm, Frame, ¿no? Decíamos, muchas veces cuando vamos avanzando en una profesión, sea creativa o no, eh, pues vamos aprendiendo trucos, ¿verdad? Para resolver problemas que se nos presentan en nuestra profesión, mm, ¿no? Entonces, esos trucos, digamos, son patrones cerebrales que se configuran en nuestro cerebro, que es aprendizaje, ¿no? De tal forma que cada vez que, en la medida en que vas siendo un maestro, vas mm, adquiriendo expertise, ¿verdad? En una profesión, pues vas tirando de soluciones que ya habías encontrado que mm. te van a ayudar a resolver ese problema. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cada vez vas saliendo menos de esos patrones Sí. que ya tienes Te construidos, automatizas. te automatizas efectivamente y te vas Mm. repitiendo Hombre, mucho. Entonces, el fotógrafo perfecto sería aquel que conoce, a ver, esto se me está ocurriendo ahora, igual digo una mm, barbaridad, pero lo voy a soltar. Eh, aquel que conoce perfectamente su oficio, mm, en el más puro sentido de la palabra oficio, pero que tiene esa tremenda libertad y que, o sea, que conserva su curiosidad y que tiene una enorme libertad para romper todas aquellas reglas que él conoce y domina perfectamente, ¿no? mm. No me gusta mucho lo del fotógrafo perfecto, ¿eh? Porque eso suena un poco No, autómata, sí, pero mm, sería un poco, no sé si sí. la regla mágica de esto, ¿no? Pero Sí, te entiendo, porque claro, es decir, es como decir, hablar de la fotografía perfecta, ¿no? Y cuando muchas veces nos gustan sí, más las imperfectas, ¿no? Sí, sí. pero entiendo perfectamente a lo que aludes, ¿no? Que es capaz de conservar esa capacidad de, fijaros, cuando se hacen estudios, ¿sabéis lo que es los Big Five de la personalidad? De Big Mm, Five, sí. son como los 5 grandes rasgos de Mm, de la personalidad: sociabilidad, introversión, neuroticismo, apertura a la experiencia. Cuando se hacen estudios empíricos, Mm, eh, pues se encuentra que el rasgo que de una forma más clara está relacionado con la creatividad es la apertura a la experiencia. ¿Por qué? Pues por lo que estamos comentando. Hay personas que se sienten muy seguras en un determinado contexto. mm, El rasgo más claro sería la persona tremendamente obsesiva, donde todas las cosas tienen que estar de una determinada manera. Cuando ujú, no están de esa manera, pues se sienten mal. Eso sería ya una mm. neurosis obsesiva, ¿no? Todos recordáis la película aquella de La de este, de, eh, ¿cómo es? Jack Nicholson, sí, el de, ¿cómo es? Mejor Imposible, mejor ¿no? Mejor imposible. Sí, imposible. estaba Mejor yo. Imposible, ¿no? Que demuestra muy bien una personalidad de este tipo, ¿no? Sí. Pues sería la apertura a la experiencia sería todo lo contrario, el disfrutar con situaciones nuevas, con la experimentación y demás. Con Entonces, no tener claro, esa necesidad de control, ¿no? Sobre Mm, todo efectivamente, igual. sobre todo, la necesidad de control está bien para determinados trabajos,
que hay que ser muy obsesivo y muy Sí. riguroso, pero yo creo que en términos generales no conviene. Mm, Al menos te puede hacer un buen profesional de la fotografía, pero no te va a mm, hacer probablemente un fotógrafo muy creativo si no Mm. tienes Y, esa y no dosis dejar de de... disfrutar de ella, porque cuando dejamos de disfrutar se nota un Esa. montón, ¿eh? Cuando Sí. nos automatizamos tanto, ya que Sí. antes he usado yo esa expresión, se nota mucho. Yo quería hacerte una pregunta que a mí siempre pues me ha despertado mucha curiosidad y yo creo que tú eres la persona adecuada. Tengo aquí además una cita de Rick. ¿Es Rick o Nick? Es Rick. Rick. Rick Rick. Rubin, a cuenta de eso, es el mito del artista atormentado. Ese mito que hay, o sea, no ya solo en fotografía, pues hay Francesca Budman, Diane Arbus, pues personas, bueno, se suicidaron, que eso siempre le añade un plus más al Mm. tormento, de que para la creatividad es necesario Sufrir. sufrir, ¿no? Mm. ¿Eso tiene algún fundamento psicológico o no lo Hay tiene? Porque estudios. no, porque es que he encontrado yo en este libro que a Alfredo y a mí tanto nos está gustando, Que no se nota el suyo nada. también, ¿eh? A Rick Rubin le voy a escribir para ver si nos hace algún regalito. Él dice un poco en torno a este tema del artista o el genio atormentado, ¿no? También Francis Bacon, al que he citado antes. Una de las razones por las que muchos artistas mueren de sobredosis en épocas tempranas de su vida es que emplean las drogas para anestesiar una existencia muy dolorosa. Ese dolor es la razón de que se hicieran artistas en un primer momento, su extraordinaria sensibilidad. Si uno ve belleza prodigiosa o un tremendo dolor allí donde otros ven poco o nada en absoluto, tendrá que experimentar sentimientos intensos una y otra vez. Esas emociones pueden resultar desconcertantes o abrumadoras. Cuando las personas en derredor no ven lo que uno ve, ni perciben lo que uno percibe, la situación puede conducir a una sensación de aislamiento y de no encajar, de otredad. Mm. Sí, es un tema que es debatible y no se puede sacar una conclusión clara. Es evidente, la cita de Ray Reeves lo que viene a decir, digamos, es que hay personas que se pueden sentir, digamos, diferentes, ¿no? Diferentes a los demás y ven cosas de esa extrema sensibilidad. eh, a determinados estímulos y el sentir que no encajas y sentir que tienes una situación pues complicada desde el punto de vista emocional, ¿no? Pues puede llevarte a, digamos, a buscar soluciones en el arte. Sobre todo yo creo que está muy más relacionado con la literatura, probablemente. Mm. Sí, me parece que era, si es que, mira, a partir de cierta edad el tema de los nombres es una locura. Mircea Cărtărescu, el escritor rumano, Sí, ¿no? sí. El del ruletista, ¿no? Viene a decir algo así como el que no sufre no es capaz de crear, ¿no? Y yo creo que en el mundo de la literatura tiene una lógica muy clara que yo creo que la plantea muy bien Rosa Montero en el libro de, ¿cómo se llama? Más allá de la cordura, o en un Mm. libro que es muy interesante también, que aborda el tema de la creatividad y la salud mental, porque Rosa Montero, y también, aunque no completó la carrera de psicología, pero también hizo estudios de Mm. psicología. Un libro muy, muy interesante, ¿no? Y muy recomendable. Ella apuesta por esa relación, pero también ella comenta en un momento determinado que eso puede ser como un motor, ¿no? Que te lleve a pintar, te lleve a escribir y que te pueda ayudar también, pero eso no te hace más creativo. El sufrimiento no te hace Mm. mejor fotógrafo ni mejor No, escritor, ni... el Sí que puede sufrimiento... ser que estés en un estado, el hecho de que estés en un estado de extrema sensibilidad y que mm, estés sufriendo te puede llevar a una búsqueda, a una que a veces es búsqueda, lo que da frutos por, creativos, por ¿no? Por ejemplo, supervivencia, Exacto. básicamente, claro, que ¿no? te Tiene ponga que haber algo más allá Mm, que me haga a mí que claro. te ponga, tirar. por ejemplo, a escribir, ¿no? Claro, Eso si es. tú no tuvieras esa necesidad de escribir, pues no Claro, sabríamos es que no es si... cuestión de decir, mira, hoy que me siento fatal voy a salir a hacer fotos. O sea, que no es eso. No, no, Claro. porque a No, veces cogemos las cosas al pie ahora, de la letra. O sea, Mm. ahora bien, es decir, eh, uno de los estudios empíricos más serios sobre esta relación entre estado de ánimo, estado emocional y creatividad es el de este señor de nombre tan impronunciable, ay, madre. Mijail. En el libro lo menciono, Mijail Ay, no sé. tiene muchas tantas Bueno, consonantes que es Mijail impronunciable. dijo. Mijail.
estudiando, haciendo entrevistas a distintos creadores, que es lo que te puede dar Sí, una información un poquito más clara al respecto. Y la mayoría de los creadores lo que vienen a decir que el momento, digamos, de la creación es un Creo que está por momento encender. de intenso gozo. En el momento en que tú tienes la inspiración, Leire antes lo comentaba, es decir, hacía alusión a Picasso, ¿no? sí. Que la inspiración te encuentre trabajando, ¿no? A mí me gusta más lo que dice Rick Rubin, ¿no? Es Mm. decir, que cuando te venga la inspiración te pongas a trabajar y no pares hasta que no termine. Sí, y tiene mucho Es sentido, es verdad, decir, sí. aprovecha el momento, aprovecha la energía Carpe que te diem. da, Sí. que aprovecha la energía que te ha dado ese golpe de inspiración y culmínalo, porque luego, como tú comentabas, se te olvida, ¿no? Como no Sí, lo sí, trabajes, sí, se te sí. va, ¿no? Entonces, el estudio de Mijail, etcétera, lo que viene a decir es que la mayoría de los creadores reconocen un estado, él utiliza el concepto de flujo, un estado de El bienestar flow que emocional, dicen el los... flow, el flow, ¿verdad? El famoso Eh, flow. es un concepto que acuñó él, ¿no? Que es cuando Sí, estás en un momento, mira, yo pongo siempre el ejemplo de el año pasado había niebla. Yo cuando hay niebla me pongo loco, ¿no? Cojo la sí. cámara y salgo. Claro. Tenía que ir a la facultad, pero me bajé en una estación de metros que hay un poco antes, fui a la Plaza de España y era este momento en que hay una luz prodigiosa, en que Sí. empiezan a llegar los coches de caballo, hay palomas, empiezan a llegar los japoneses también, que son, en enero Caballos y japoneses. en la Plaza de España, en enero lo que hay, Sí, coches de caballo y japoneses, ¿no? Entonces, claro, a mí se me fue el santo al cielo, es decir, ese sí, momento de inspiración en que hice fotos que me gustaban sí. mucho y lo disfruté tremendamente, lo disfruté tanto que llegué tarde a clase, ¿no? Bueno, Pero Estaba llegué pero, tarde esperando al ese final, trabajo. digo, ya. dime que llegaste tarde. Entonces, son esos momentos en los que tú estás con la cámara en el mundo de la fotografía y sientes que todos los astros se alinean, ¿verdad? Sí, La luz, los colores, todo. la gente, y algo pasa La y hace emoción, sí. tu estado de ánimo también Claro, en ese sí. momento. Entonces, claro, yo me atrevería a decir que esa relación entre salud mental negativa, ¿no? O falta de salud mental y creatividad es cuanto menos discutible. Curiosamente, Y es ayer, muy puntualizable, quiero decir que no hay que mm, cogerlo al pie de la letra, claro, todo. hay casos que son muy llamativos y es que curiosamente ayer, pues cuando hablaba con la gente de afuera, pues salieron los casos en relación con este tema de Francesca Guzmán y Sí, de Diane Arbus, ¿no? sí. Sí, pero claro, realmente pues, esas personas, ¿qué relación hay entre la salud mental o el Mm. suicidio y la creatividad? Pues una relación totalmente No, espúrea, pero es ¿no? que Es sí, también decir, se que puede dar nombres de fotógrafos y fotógrafas felices. Quiero decir, no sé, la antes yo mayoría, citaba, sí, citaba por ejemplo a Martin Parr, que siempre tiene ese humor. Hombre, luego igual resulta que te enteras que ha pasado por una depresión, ¿eh? No sé, pero te quiero decir no, pero que uno no tiene que ir de atormentado por la vida para hacer un buen no. trabajo fotográfico o artístico. Por cierto, Alfredo, te voy a preguntar una curiosidad que Sí, llevo toda pero la antes, entrevista, espera, pero pero no quiero que se me olvide, ¿eh? A pero ver si me de que antes. ponen orden en el caos. No, 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 Vaya pero dos. Sí. antes, esa idea del genio atormentado es la idea del romanticismo. Sí, eso es Eso Sí. verdad. viene del ¿Cuánto romanticismo. mal ha hecho el romanticismo? Exacto. Una idea Ay. romántica. Sí, Hoy día la creatividad la concebimos de una manera de muy otra manera, diferente. sí, No ese genio atormentado que crea de sí. forma individual. No, no. Hoy en día la creatividad se Sí. entiende en contextos sociales, es decir, la creatividad es algo con una base social importante, con interacción con Sí, los demás y con estado de ánimo positivo y energía, ¿no? eso Y es. pregunta, Aleida. Alfredo, que es que llevo toda la entrevista que estoy viendo ahí detrás tuyo una partitura, Sí. hablando de creatividad. Una, Sí, Era eso como... es una partitura. sí, sí, Es una partitura. sí, ¿Eres una partida. músico tú? Bueno, toco la flauta, pero la Ah, toco muy sí. mal, la toco muy mal. No te voy a Sí. decir que la toques, no te No, no, preocupes. no, Vale, no, vale, no, vale. pero mira, A ver. aquí está. Ah, mira, que es travesera. O sea, Sí. ¡oh!
Oye, esto no nos Eso había es. pasado nunca, Alfredo, qué maravilla. El flautista de Amelín, el flautista de Ah, Sevilla. Oye, ay, ay. no, a ver, tengo también yo una querencia por la música, yo empecé a tocar el piano, lo que Sí. pasa es que luego ya me aburrí de hacer escalas, pero qué curioso, ¿eh? Mm, Alfredo toca. mm. Mira, eso también seguro que tiene que ver mucho, y no me digas que no, en las fotos que tú sacas. Esa sensibilidad que tú tienes para la música. Bueno, en el libro también habla él de esa cadencia musical a Tengo, veces con la que se crean las cosas. sí, mira, yo tengo buen ojo y mal oído. Ah, bueno, En fin. Pero no vas a En tener fin. todo. no se puede tener todo bueno. Y una mente cargada Entonces, de datos, de estudios, de Claro. estadísticas, de madre de no, Dios. no, es decir, que las cosas como son. Es decir, Sí. me parece que era, ¿quién era? García Márquez Mm. haciendo referencia a uno de sus personajes femeninos, ¿no? De sus novelas, decía, tenía manos de pianista, pero oído de artillero. o algo así. Entonces, sí, hombre, sin llegar a tanto de artillero, pero no, no, no. La Qué curioso. Fíjate, música ya hemos es... sacado ya esa faceta oculta Sí, de Alfredo mm, Oliva Delgado. Vamos a ir acabando, Alfredo, porque yo te haría, sí, bueno, te haríamos miles de sí, preguntas. seguiríamos aquí. Pero yo quería acabar con una cita no tuya, ¿eh? O sea, no te quiero destripar mucho el libro porque quiero que la gente lo lea. Vale, pero vamos a volver, Sí, porque hemos hablado tanto del otro. sí, más allá del encuadre, psicología del hecho Eso es, fotográfico, aquí es un está. libro que es eso, una a ver si gozada. todo el mundo se vaya a comprar el libro de Rick Rubin, ¿verdad? No, Y no van a... pero que se compren el tuyo también Hombre, porque son totalmente además compatibles, se ¿eh? puede leer en el metro, en el tren, en la Sí, calle, en la sí. O piscina, en sea, la playa, este puedo seguir, ¿eh? En pesa la un poco cama. más, este pesa un poco más y es un poco más incómodo. El de Alfredo es hasta cómodo para llevar en la mano, o sea, está Sí. pensado Y al milímetro. este es más para músicos, ¿verdad? Este, También. quería terminar con porque es que me ha gustado mucho, la cita que abre el libro de Rick Rubin, que dice, el objetivo no es crear obras de arte, sino acceder a ese estado maravilloso en el cual el arte se torna inevitable, que es un poco la idea, ¿no? que Amén. queríamos transmitir también con el no sufrimiento o la no necesidad Sí. de sufrimiento en el proceso creativo, pues de hacer fotos, de escribir un libro, de lo que sea, ¿no, Alfredo? No, mira, lo que sí, y ya para terminar con el tema del sufrimiento y la Sí. creación y la fotografía, lo que sí es evidente, y yo lo abordo en mi libro, es que para determinadas personas, fotógrafos y fotógrafas, y menciono a Joe Spencer, menciono a Sí. August Pratt, que lo tuvimos también en el Sí. programa, y menciono a una serie de fotógrafas, a lo mejor menos conocidos, o el caso de Sergio Castañeira también, que acaba de publicar Limbo Sí, ahora, Limbo. ¿no? Sí, hay Mm. fotógrafos que determinadas situaciones muy traumáticas, como pueden ser una tetraplegia, una paraplegia, O muchas mujeres también de mastectomías y temas que tienen que ver con el efectivamente, con cáncer. diagnósticos de cáncer, el caso de Joe Spencer, pues el Mm. utilizar la cámara como una especie de diario visual de tu vida supone darle algún tipo de sentido a esa situación que es tan difícil de asumir, es una situación Mm. traumática que es complicada. Si yo además no le encuentro ningún tipo de sentido, eso caigo en la desesperación. Por lo tanto, no es que te vaya a adaptar, te vaya a curar, pero sí te puede ayudar Mm. mucho, ¿no? Entonces, claro, eso es un uso de la fotografía, digamos, que puede ayudarte para superar en cierta medida una situación complicada, para darle sentido a lo que Ujú. estás viviendo y te puede ayudar. Pero eso es algo diferente a lo que estábamos hablando de Ujú. la Sí. relación entre creatividad Mm. y salud mental, ¿no? Y es que todo, voy a acabar con esta frase, Alfredo. Es que Mm. todo es mejor con una cámara en la mano. Hasta los malos momentos también se Total. pueden llevar mejor porque encuentras otro sentido, otra manera de ver, de mirar y de interpretar la realidad a través de una cámara. Y eso también es un poco o un mucho lo que nos dice Alfredo Oliva Delgado en este maravilloso libro que ya os recomiendo otra vez. El de Rick Rubin sí, pero el de Alfredo también, ¿eh? Así, Mm. además, como va a haber segunda parte, que ya te has comprometido a hacer una segunda parte en torno a la creatividad, conviene leer siempre la primera parte antes de avanzar a la segunda. Sí, Así que, Alfredo Oliva Delgado, ha sido un placer ha sido volver una a maravilla. coincidir en un podcast que ya tenía ganas de tener esta pequeña excusa para volver a hablar contigo y muchísimas Ha gracias sido un placer, por Ha estar Alfredo. aquí con sido, nosotras. gracias a vosotras por invitarme. Ha sido una conversación distendida entre amigos, Sí. ¿verdad? Sí, ha sido una Sí. gozada. Así Mm, que nada, pues mm. muchísimas gracias y nosotras nos despedimos hasta el próximo episodio de El El espejo espejo de de Vivian Vivian y y Francesca. Francesca. Hasta la próxima. Agur.